Hola amigos, amigas, miembros de Casa Piedra Viva, bienvenidos nuevamente a esta serie que hemos titulado Tácticas para influir en la sociedad o tácticas para influir en la ciudad. El tema de hoy lo he titulado El poder de la multiplicación. Qué importante es la multiplicación. Si nos damos cuenta a lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios, desde un principio, desde el libro de Génesis, Dios está dando la indicación a los primeros hombres o a la primera pareja que se multiplicaran, que llenaran la tierra. Vemos cómo Dios, a través de lo largo de la historia bíblica, nos damos Dios que Dios constantemente utiliza esta palabra de multiplicación. También Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús multiplicó unos panes y ¿verdad? Unos peces, y los multiplicó para darle de comer a una multitud verdaderamente muy numerosa, grande. Entonces, Dios nos enseña un principio muy importante, el principio de la multiplicación. Quiero que leamos Jeremías capítulo 29, versículo 6, que es donde parte esta serie, desde Jeremías capítulo 29. Y el versículo número 6 habla acerca de esto. Dios dice, cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Dios está dando una indicación ahí. Él quiere que se multipliquen, que sean muchos. La historia nos habla de que el pueblo de Dios fue desterrado, fue llevado a otra nación, fue llevado cautivo, no todo el pueblo, solamente las gentes principales, las gentes más notables, los principales, ¿verdad? Hombres que se dedicaban a la arquitectura, que se dedicaban a la cultura, hombres importantes de Israel, ¿verdad? Hombres que tenían oficios muy, muy interesantes. Ellos se llevaron a lo mejor de Israel, lo mejor de Jerusalén, se lo llevaron para Babilonia. Entre ellos muchos jóvenes también, y también gran parte de la realeza de aquella época de Israel fue llevada cautiva a Babilonia. Dios les está dando la indicación, ¿verdad? Que hagan casas, les está dando la indicación que hagan planes como si se fueran a quedar para siempre, que edifiquen casas, que siembren huertos, pero también les da una indicación muy importante. Aquí les está hablando y les está diciendo que se casen, que tengan nietos, que busquen esposos, esposas, que hagan, pero no está hablando que busquen esposos, ¿verdad?, de los babilonios, sino que entre ellos, ¿verdad?, empiece a haber una multiplicación. Y dice, multiplíquense, no disminuyan. Aquí nos damos cuenta de que Dios está interesado en que nos multipliquemos. Está interesado en esta parte de la historia en que su pueblo se multiplique, que no mengüe. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios está hablando acerca de esta multiplicación? ¿Por qué Dios está diciéndoles que sean muchos, que no disminuyan? Uno de las operaciones aritméticas que van o que son antagónicas o que son todo lo opuesto a una multiplicación es una división. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que la división es una operación que es distinta o su opuesto a lo que es una multiplicación. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que también, aparte de la historia, nos habla de que Israel, al salir de Egipto, salió multiplicado. El problema que tuvo Israel cuando estuvo en Egipto fue que el faraón vio que eran muchísimos israelitas y Dios dio la indicación de que, Faraón dio la indicación que empezaran a darles más cargas, utilícenlos como esclavos. Es más, que ellos ya no les den el material, sino que ellos vayan y lo produzcan, pero quiero que los mantengan siempre ocupados como esclavos. Porque el faraón tenía el temor de que al ser un pueblo muy numeroso, fueran a ser conquistados por los mismos israelitas. Entonces nos damos cuenta que también Faraón tuvo mucho miedo al ver tanta multiplicación del pueblo de Dios y que él pudiera, o que su nación pudiera ser a final de cuentas subyugada o conquistada por los mismos israelitas. Ese fue el temor de Dios. Entonces nos damos cuenta de algo muy importante. En términos humanos, ¿sí?, en términos humanos la multiplicación es una operación aritmética. Pero en términos divinos, ¿verdad?, o bíblicos, en términos bíblicos, es una operación divina. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada vez que nosotros queramos multiplicarnos, ¿verdad? Y estoy hablando
que podemos multiplicar el reino de Dios, ¿sí? Que nos multipliquemos, que sea más gente que tenga fe en Jesús como Salvador, que haya más gente en nuestra sociedad que ocupe cargos importantes, pero que tengan el temor en sus corazones, que haya más personas, ¿verdad? O más empresas, que sus empleados sean personas honestas, que sean personas que se dediquen a trabajar, o que la sociedad, que todos los grupos que forman o que conforman nuestra sociedad, haya gente que tenga el temor y el conocimiento de los principios bíblicos para llevar a buen término esta sociedad que realmente está de cabeza o que está teniendo muchos problemas en este momento. Nos damos cuenta que sin Dios a la cabeza, o sin Dios gobernando, o sin Dios involucrado en una nación o en una sociedad, las cosas van empeorando cada día hasta llegar a una degradación espiritual y también en cuanto a derechos humanos. Y no únicamente en todo eso, sino en todas las áreas de la sociedad. Es por eso que el tema se llama el poder de la multiplicación. ¿Qué quiere decir con esto? Que haya más personas que conozcan a Dios, que haya más personas con el temor de Dios, que haya más personas de fe involucradas en todas las áreas de la sociedad, que haya más personas en los campus, ¿verdad?, académicos, más personas tal vez en el arte, en la ciencia, en la política, en los grupos de derechos humanos, que haya más personas que tengan ese conocimiento de Dios y acerca de Jesús como el supremo o el único y suficiente Salvador de la humanidad. Queremos que nuestra sociedad sea cambiada y transformada. Pero también debemos de ver algo muy importante. Cuando Dios bendice para multiplicar, y lo podemos notar no únicamente en cuanto a multiplicarnos, ¿verdad?, en personas. No estoy hablando en que demográficamente haya más niños y más niñas. Cada persona, cada pareja tiene su decisión en cuanto a esto, ¿verdad? Pero estoy hablando de multiplicar nuestra fe, multiplicarnos, ¿verdad?, en cuanto a personas que conozcamos o que conozcan más personas a Cristo Jesús y a Dios como Salvador. Que haya una relación permanente entre Dios y esas personas. Pero si lo vemos desde un punto de vista natural o un punto de vista no humano, en cuanto a una multiplicación humana, a lo largo de la historia vemos que cuando Dios multiplica algo, que cuando no hay nada y Dios multiplica no únicamente para beneficio propio, sino para que podamos bendecir a otras personas. Nos hemos dado cuenta en tantos milagros que vemos en la Biblia, como Dios multiplicó, ¿verdad? Como Dios multiplicaba panes, pescados, como Dios multiplicaba aceite, como Dios multiplicaba de una manera sorprendente, ¿verdad?, alimento, y vemos en esas historias que Dios lo hacía no únicamente para satisfacer el corazón de una persona, era para alimentar de fe el corazón de una persona, pero también era para bendecir a otras personas. Si Dios nos está mandando a que nos multipliquemos, si esta palabra fuera directamente para nosotros, específicamente para nosotros, Dios nos está diciendo multiplíquense, quiero que sean más, que haya más reproducciones de ustedes mismos que me conocen, que me escuchan, que entienden mi voz y que van a ser obedientes, pero también Dios lo hace para que podamos bendecir a una sociedad que está de cabeza o que está muchas veces desorientada en todas las áreas. Entonces, es para que podamos bendecir a otras personas. Pero también Dios multiplica para hacer crecer su obra, ¿sí? Dios quiere que su obra crezca. Jesús vino con un propósito aquí en la tierra y se está cumpliendo. Jesús vino para que toda la humanidad fuera salva, para que toda la humanidad conociera que Él es el Salvador, pero a la vez para que más gente creyera, y esa obra, ¿verdad?, esa obra necesita gente, necesita manos, necesita corazones que hagan caso a lo que Dios está mandando. Entonces, Dios quiere multiplicar y quiere que nos multipliquemos para hacer crecer su obra redentora, ¿sí? Para que más gente pueda conocerlo, para que más gente sepa quién es Él y qué fue lo que hizo en la cruz de Calvario. Entonces, parafraseando o enumerando rápidamente, multiplicación humanamente es una operación matemática, pero multiplicación en términos bíblicos es una operación divina. Dios quiere que nos multipliquemos para bendecir a otras personas, pero también Dios multiplica
para hacer crecer su obra redentora. Lo que Dios quiere es que su obra redentora crezca, abunde y vaya creciendo cada día más. Nos damos cuenta que desafortunadamente la delincuencia está abundando día tras día. Nos damos cuenta que los métodos para poder defraudar o para que una persona o para robar cada día están aumentando. Son nuevos, novedosos, utilizan mucha innovación para robar y la maldad está creciendo a unos pasos agigantados. Y es por eso que Dios quiere multiplicar, que haya más obreros, que haya más hombres y mujeres que dispongan su tiempo, su talento, su dinero, su corazón, para que su obra redentora pueda cubrir todas las áreas de la sociedad. Si no hay multiplicación, no vamos a poder lograr hacer mucho en cuanto a la obra de redención, en cuanto al trabajo de llevar la palabra a la gente que lo necesita. Entonces, es importante esta situación. Estamos hablando de influir en nuestra sociedad o en nuestra ciudad, y Dios desea que nos multipliquemos. Yo espero de todo corazón, deseo que dentro de ti nazca ese espíritu de multiplicación, que lo que tú has aprendido, que lo que tú sabes de Dios, que lo que tú recibiste por gracia de Dios, puedas compartirlo con otra persona y esa persona pueda llegar a ser un potencial hombre o mujer que pueda servirle a Dios con todo su corazón. Dios necesita gente, hombres y mujeres, para llevar su obra más allá de donde nosotros estamos. Quiero leer un versículo bíblico en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, encontramos algo muy interesante. Dice la palabra de Dios: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Hasta ahí nada más. Sigue leyendo en tu casa con más minuciosamente, con meditación, esta palabra, y vas a darte cuenta que la palabra dice que es mejor ser dos. Entonces hay que multiplicarnos. Si dos es mejor que uno, imagínate, 4 será mucho mejor que uno, 8 mejor que 2 y 16 mejor que 4. Nos damos cuenta que mientras más abundemos y crezcamos, ¿verdad?, va a ser mucho mejor la obra. Y el primer punto que yo quiero enseñarte es que mientras más multiplicación haya, más equipos de trabajo van a haber. Mientras más multiplicación haya, más equipos de trabajos habrá. Es formidable, imagínate que cada día estemos multiplicándonos, ¿no? Que nos multipliquemos en hombres y mujeres que conocen a Dios y que lo aman con todo su corazón. Imagínate todos los trabajos, todos los equipos de trabajo que se pueden levantar. Hombres que van a estar trabajando tal vez en un asilo, hombres que van a estar trabajando y mujeres que van a estar trabajando en alguna área desprotegida de la sociedad, hombres y mujeres que a lo mejor van a estar capacitando a niños y niñas que están en lugares marginados, hombres y mujeres que a lo mejor van a estar trabajando desde una trinchera política, abriendo puertas para el evangelio, hombres y mujeres, ¿verdad?, que tal vez compartan la palabra en sus comunidades. Es formidable, porque no estoy hablando de 4 paredes, no estoy hablando acerca de la palabra únicamente estancada o llevada a un edificio donde hay 4 paredes y donde hay gente congregándose. Estoy hablando de los campos de acción. Se necesitan equipos de trabajo para ir a las misiones, a los países donde verdaderamente se necesita llevar la palabra, para ir a la sierra, para llevarlas a las calles de la ciudad, para llegar a tal vez a una comunidad, para llegar a un vecindario, a una colonia, a una cuadra, a una calle. Imagínate equipos de trabajo, matrimonios, familias que conocen del Señor, que se están multiplicando y que ya no es uno, ya son 2 familias dentro de la misma colonia, o una pareja, un matrimonio que está trabajando tal vez en su cuadra, o más jóvenes levantándose en los campus universitarios o en las preparatorias y llevando en todo, siendo un equipo para llevar la palabra de Dios. Pero también imagínate esa fuerza que puede haber, esa creatividad, esos equipos de trabajo que pueden ser creativos, innovadores,
Hoy en día nos damos cuenta que desafortunadamente, ¿verdad? Los grupos que están causando mucho disturbio o mucho conflicto o cosas de crimen, nos damos cuenta que están utilizando creatividad y están innovando, algo que la iglesia está dejando de hacer. Eso nos corresponde a nosotros, tomar ese liderazgo. Y cuando hablamos de multiplicación es porque Dios quiere que haya más equipos de trabajo dentro de la ciudad, más matrimonios, más familias, más chavos con su creatividad en cuanto a las redes, su creatividad en cuanto al arte, su creatividad plasmada en algo que puede hacer llegar a las personas, su creatividad tal vez en una página de internet o tal vez en un chat o en un podcast y llevado, que se lleve, que se lance a la sociedad con colores, no sé, con audio, sería increíble. Y es por eso que Dios no está excluyendo a nadie. Dios está invitando a que haya una multiplicación, pero no únicamente de gente adulta. Dios quiere una multiplicación en todas las áreas de la sociedad y con todas las personas que pueda haber, tanto jóvenes como chavos, como personas adultas. Entonces, el primer punto es algo increíble, una sinergia, o sea, algo que va a ser fuerte, que va a ser poderoso, alguien que tal vez va a estar detrás de ti apoyándote y que en un momento va a estar al frente de ti, y etcétera, etcétera. Esto es increíble. Más maestros que tengan tal vez el corazón de Dios para poder llevar en sus aulas, en las escuelas, palabra real, palabra verdadera, más maestros preocupados por las nuevas generaciones que tal vez se pongan a orar en sus salones antes de que entren a dar clases, más trabajadores o más empresarios que conozcan al Señor y que en vez de tener una visión de querer lucrar o de ganar deshonestamente, tengan en su corazón el deseo de apoyar a grupos que están marginados, o por qué no a grupos o a personas que están trabajando en otras áreas y en otros países peligrosos que necesitan un sostén económico. Para eso es la multiplicación, porque Dios quiere más equipos de trabajo en todas las áreas. El punto número 2, que también es muy importante, al ver la multiplicación, sostendrás el proyecto de Dios. El proyecto de Dios se tiene que sostener. Cuando Jesús supo que su obra iba a culminar, cuando supo Jesús sabía de antemano que su estancia en la tierra iba a ser muy corta. 3 años y medio fueron sus tiempos de ministerio. Aproximadamente a los 33, 34 años, Él estuvo aquí en la tierra. 34 años. Ministerio o trabajando arduamente, aproximadamente 3 años y medio. Él sabía que iba a dejar esta tierra. Él sabía que iba a ir a la cruz del Calvario y él sabía que iba a resucitar. Él sabía el trabajo que se estaba echando al hombro. Pero él preparó a 12 hombres y él tuvo un grupo de seguidores para que sostuvieran su proyecto, el proyecto de Dios. En Juan 3:16 encontramos el proyecto de Dios. Encontramos el amor de Dios manifestado a todas las personas. Y encontramos en Juan 3:16 que todo aquel que crea en Jesucristo como Salvador iba a ser perdonado y va a tener vida eterna. El proyecto de Dios es ese. Y ese proyecto necesita personas que lo sostengan. Si nos multiplicamos, la carga ya no va a estar distribuida únicamente en 4 o 5 personas. Imagínate qué hermoso es o qué desahogado sería que toda esa carga se distribuyera en tal vez en 1000 personas, tal vez una iglesia local de 100 personas, de 200 personas, y ya no se tuviera que estar cargando únicamente por 5, por 6 o por 7 personas. Imagínate ese sostén o ese alivio, ese descanso sería más eficaz, sería más creativo, sería más contundente, sería preciso y contundente. Es por eso que Dios quiere que haya multiplicación. ¿Por qué? Porque su proyecto tiene que sostenerse. Su proyecto necesita manos. Su proyecto necesita corazones. Su proyecto necesita creatividad o personas que piensen. Su proyecto necesita economía.
El proyecto de Dios necesita todo eso. Necesita manos, necesita personas, pero también necesita la economía para poder sostenerse. Yo te invito a que tú medites profundamente en este punto. El proyecto de Dios necesita de todo eso para poder sostenerse. Y es por eso que Dios escogió a 12 hombres que iban a capacitar a generaciones y esas generaciones iban a capacitar a otras generaciones. Y es por eso que se hablan de los principios bíblicos, en muchos aspectos de la vida de la iglesia. Porque la iglesia no únicamente es espiritual, la iglesia es humana, la iglesia es espiritual, pero también la iglesia es emocional, pero también la iglesia necesita economía. ¿En qué área no estás ayudando a sostener el proyecto de Dios? Dios nos invita a que sostengamos su proyecto en todas las áreas que nos incumbe y que muchas veces son probadas. Lo decía hace un instante. Qué fácil sería que la obra de Dios fuera sostenida o hubiera personas que soportaran toda esa obra y no únicamente fueran 4, 5, 6, sino que fueran 100, 150, 250, 100, 150, 200. Imagínate hasta dónde no podríamos tener alcance. En tu casa, ¿qué sientes tú si tú eres mamá o papá, qué sientes cuando tú estás llevando toda la carga de tu hogar? Y estoy hablando de toda la carga de tu hogar. Tú eres el que hace el aseo, tú eres el que sale a trabajar, tú eres el que te preocupa por los niños, tú eres él o la que se preocupa porque haya dinero en la casa, por pagar las cuentas. Si no es tu caso, te felicito porque hay alguien que te está apoyando. Pero si es tu caso, creo que podemos identificarnos. Entonces, quiero decirte que la obra de Dios, cuando Dios quiere multiplicar, es porque Dios quiere que sostengamos o sostengas el proyecto de Dios. Y para eso nos ha capacitado y Dios nos va a bendecir, no únicamente para nosotros nada más, o Dios nos va a multiplicar en todas las áreas, no nada más para nosotros, sino para poder bendecir a otros. Cuando tú sostienes económicamente el proyecto de Dios en tu iglesia local, es para darle beneficio a otras personas que tal vez van a llegar por primera vez o por segunda vez, o tal vez para enviar dinero a algún misionero, alguna misionera, o tal vez para apoyar algún proyecto dentro de la iglesia para su crecimiento y su manutención. Piénsalo desde ese punto de vista. ¿En qué área estás sosteniendo el proyecto de Dios? Creo que Dios te va a empezar a hablar, porque es necesario en estos tiempos tan críticos que empecemos a sostener el proyecto de Dios, y para eso Dios quiere multiplicarnos. Punto número 3. Vamos a tener victoria contra el enemigo. Levítico capítulo 26, 8 encontramos una palabra donde nos dice, te lo voy a leer, 26, 8. Levítico 26, 8 dice así. Voy a poner mis lentes porque ya la vista no me ayuda mucho. 5 de ustedes perseguirán a 100, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. Imagínate el poder de la multiplicación. Imagínate si la oración de una persona, de un fiel, de una persona justa, sube al cielo y Dios contesta. Ahora imagínate 50 personas, ¿verdad?, trabajando para el reino de Dios, sosteniendo la obra del Señor, con más equipos de trabajo. Imagínate qué es lo que podemos hacer. Hay un versículo bíblico donde Daniel estuvo ayunando y orando 21 días. Se le presenta a un arcángel y le dice, Dios, desde que tú empezaste a orar, Dios ya había escuchado tu oración y te iba a contestar. Pero se prolongó el tiempo porque el príncipe, ¿verdad? Y está hablando de una forma espiritual, y está hablando de un príncipe espiritual que se estuvo oponiendo o que estuvo resistiendo la oración de Daniel, por eso no fue contestada tan rápidamente. Y dice, tuvimos que luchar contra este principado. Ahora imagínate, tardaron 21 días en que Dios ya había contestado, pero había una gran oposición. Y eso es real en el ámbito espiritual.
Ahora imagínate, si hubieran sido dos personas las que tuvieran el mismo sentir de Daniel, ¿qué hubiera pasado? O tres personas con el mismo sentir de Daniel, ¿qué hubiera ocurrido? Creo que las cosas hubieran sido diferentes. Hace un rato leímos, ¿verdad? Eclesiastés, donde decía que son mejor dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo levanta. Y podemos seguir leyendo más en Eclesiastés y nos vamos a dar cuenta de la importancia de la unidad, de la multiplicación, de que es necesario que seamos más. ¿Por qué? Porque vamos a tener el poder sobre el enemigo. La maldad está creciendo. Los grupos que están causando conflicto en la sociedad están creciendo. Está creciendo una gran desorientación, está creciendo muchas cosas difíciles en nuestra sociedad. Pero nosotros, en vez de crecer, estamos dividiéndonos. Estamos dividiéndonos. Muchas veces, tal vez hablando mal de otro grupo, o muchas veces hablando mal de alguien o de algún miembro que cree y conoce a Jesús como su Salvador. Y nos estamos dividiendo. La iglesia se divide y los grupos que traen conflictos, se unen, hacen fuerza y están dominando la sociedad. Y no únicamente los grupos, estoy hablando también de grupos espirituales que están agrupados en los ámbitos o en las regiones celestiales, en nuestro medio ambiente. Entonces, si entendemos que la multiplicación más importante, creo que vamos a tener victoria contra el enemigo. Más personas uniéndose con un mismo fin, que el evangelio crezca, que se llevarse la palabra de Dios a muchos lugares, empezar a bendecir a muchos segmentos de la sociedad, y lo que vamos a tener es que vamos a tener victoria contra el enemigo. Punto número 4, y este es nuestro último punto: eficacia en la oración. Qué importante sería, ¿verdad? Es interesante orar. Que ya no sea una persona orando, que tal vez sean 3, que tal vez sean 4, después 5, después 10, después 15, que nos pongamos en un mismo sentir y empezar a orar, no por nuestros propios, no sé, fines o nuestros propios logros o proyectos o metas, sino por el proyecto de Dios. ¿Qué ocurriría si mucha más gente estuvieran orando juntas? ¿Qué ocurriría si más personas se unieran a orar? Habría una eficacia tremenda, la respuesta de Dios sería contundente, las huestes celestiales caerían de rodillas, no habría tanta oposición para el Evangelio, la iglesia tendría calzadas abiertas para poder transitar donde tal vez hay mucha oposición. Ocurrirían pero muchísimas cosas. Para terminar, quiero leer Mateo capítulo 12, versículo 25. Mateo 12, 25. Dice así: Jesús conocía sus pensamientos y les contestó: todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Quiero dejarte con esta palabra, quiero despedirme con esta palabra, no sin antes orar. ¿Qué pasa cuando un hogar está dividido? ¿Qué pasa cuando una empresa está dividida? ¿Qué pasa cuando una iglesia está dividida? ¿Qué ocurre cuando una sociedad está dividida? ¿Cuáles son sus resultados? Jesús lo dijo de una forma muy práctica. Jesús dijo: se va a desintegrar. Un matrimonio dividido se va a desintegrar. Esa es la consecuencia. Entonces necesitamos dejar de usar la palabra división en nuestros hogares, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad, en nuestra comunidad, para ser fuertes y para empezar a multiplicarnos. Quiero que pienses muy bien esto. Todas las áreas de la sociedad
están divididas. Los políticos están divididos. Encontramos división por todas partes del mundo, pero muy pocas personas se ponen de acuerdo, concilian, se multiplican y llevan a buen término el proyecto de Dios en sus vidas. Recuerda esto, el proyecto de Dios necesita que tú y que yo lo sostengamos, porque es el proyecto de Dios. Pero también necesitamos multiplicarnos para tener fuerzas y vencer al enemigo. Y unirnos y multiplicarnos en nuestras oraciones. Porque como dijo Jesús, si no lo hacemos, si hay división, todas las instituciones pueden desintegrarse. Una familia que está dividida se va a desintegrar. Una sociedad dividida se va a desintegrar. Dejemos de hacerlo. Dejemos de dividirnos dentro de la iglesia con murmuraciones, con críticas, con celos, con pleitos. No son la solución. Esto es división. Entonces, lo que debemos de hacer es empezar a trabajar, empezar a sostener el proyecto de Dios, empezar a hacer más equipos para que haya más equipos, para tener victoria contra el enemigo y para que nuestra oración sea mucho más eficaz. Imagínate, estás pasando por un tiempo peligroso, un tiempo difícil, y tú eres la única persona que está orando en tu casa. Pero si estás pasando un tiempo peligroso, difícil en tu hogar, y ya no eres tú, ahora tal vez es tu esposo, tu esposa, y son tus hijos, y después a lo mejor tus nietos, o a lo mejor tu yerno o tu nuera. Imagínate el poder que va a haber en ese hogar. Porque ya hay multiplicación, y lo necesitamos hacer de esa manera. Espero que este mensaje te haya servido de mucho, y que Dios bendiga tu vida. Pero antes de despedirme quiero hacer una oración. Invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre precioso, yo oro por todas aquellas personas que escucharon, que vieron este mensaje. Te pido, Padre, que pongas en sus corazones el deseo de multiplicarse para poder llevar la obra de Dios, tu obra, Padre, más allá de lo que la estamos llevando, sin límites, Dios, para poder llevar tu obra sin límites y para poder sostenerla, Señor, para que la carga del peso de tu obra pueda ser equilibrada, Señor precioso. Dota a cada hombre y a cada mujer, dótalos de esa capacidad para poder multiplicarse de una manera extraordinaria y llénalos de tu Espíritu Santo. Padre, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y muchísimas gracias por poner tu tiempo y tu talento en este tiempo. Dios te bendiga. Hasta pronto.